Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos en este martes educativo. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estén sintonizando este conversatorio. Para nosotros es una rica tarde de martes, en la cual me da mucho gusto poder coincidir con Miguel, con Luis, con Jan. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Muy bien, listos ya para empezar. Excelente, me da mucho gusto. La verdad es que sí, estamos listos, contentos de iniciar nuestro conversatorio académico número 169. Ustedes saben que ya vamos con todo y bueno, que este es su espacio de reflexión educativa aquí, abordando ahora este tema de las emociones, este tema pues poco atendido, quizá muchas veces olvidado o que lo hemos dejado para un segundo momento, pero hoy pues lo estamos poniendo aquí sobre la mesa, justamente haciéndolo visible, haciéndolo también sensible para que estemos atentos a estas manifestaciones pues de justo, ¿no? De esas emociones que se pueden dar también en el entorno educativo, que se dan en este ambiente educativo. Y el día de hoy, sin más, pues vamos a hablar de la tristeza, justamente, que es todo aquello opuesto a la alegría, aquí con nuestros expertos que han trabajado arduamente los días previos para poder pues platicarnos, compartir lo que sea más interesante, lo que nos pueda ayudar en muchas de las ocasiones en este entorno justamente educativo y donde a veces no sabemos manejar las emociones, ¿no? Y creo que esta emoción de la que estaremos hablando hoy, sin duda que debe ser una de las más, pues no sé si sea la más importantes y todas ya me lo irán platicando ustedes acá, pero es una emoción que a veces es complicado nadar, ¿no? Contra ella, poder sacar a la gente de esa emoción y creo que hoy, pues aquí con nuestros expertos, con el tema que justamente Miguel conoce y aborda muy bien, pues él nos irá también ahí compartiendo lo que desde el punto de vista de la filosofía, de la psicología, él pueda entender en esta parte y cómo puede afectar justamente ese entorno educativo, ¿no? Del que nosotros pues formamos parte y que hoy queremos poner aquí en la mesa. Luis, no sé si das favor, como en otras ocasiones, de compartirnos justamente esa idea introductoria, pero antes de ello, cierto, tienes razón, vamos a compartir con nuestro auditorio nuestros datos de contacto, los que saben nos pueden hacer llegar sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, la misma participación que vayan teniendo aquí a lo largo de este conversatorio. Aquí podemos ver también sus mensajes, los podemos compartir. Entonces, que sepan que cuando se inscriben a este conversatorio pueden solicitar su constancia de participación, misma que tiene valor curricular. Y sin más, bueno, Luis, te agradecería si nos haces favor de compartirnos pues esa idea introductoria, esa idea principal sobre la que vamos a estar platicando esta tarde, noche. Y bueno, pues te escuchamos y cedemos el uso de la voz después a nuestros compañeros. Adelante. Gracias, Asbeidi. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que estén sintonizando pues aquí el programa. Pues muchas gracias por el favor de su atención. Qué bueno que nos están acompañando. Aprovecho aquí brevemente y rápidamente para mostrar un saludo que nos está haciendo llegar aquí el amigo Luis Guía. Luis Raúl. Luis Raúl, ok. Pues gracias por acompañarnos. Y efectivamente mencionas muy bien, Asbeidi, esta situación pues, de que estamos tratando el tema de las emociones. Las emociones es un campo pues bastante digamos, de todos los días en el sector educativo. Todos los días tenemos que lidiar con emociones porque durante todo el día estamos inmersos en un ambiente que nos está bombardeando con estímulos y nosotros pues evidentemente reaccionamos a esos estímulos, ya sea desde fuera del ambiente, digamos, de fuera de la ubicación, como también desde adentro de la ubicación del plantel. Y bueno, el problema para nosotros es, para nosotros los que estamos inmersos o los que estamos atendiendo el sector educativo, es precisamente que muchas veces no sabemos cómo debemos actuar.
Y decíamos la semana pasada que, haciendo moción un poquito a lo que decía Miguel, que había que erradicar todas esas emociones, o sobre todo las emociones adversas. Pues yo insisto un poquito en mi punto de vista que más que erradicarlas, o antes de erradicarlas, nosotros necesitamos comprenderlas para poderlas minimizar o erradicar en su totalidad. Creo que lo primero que debemos hacer es entenderlas, comprenderlas, saber en qué consisten, de dónde vienen. Y este es el caso de la tristeza. La tristeza creo que es pues yo diría que es el segundo factor de distracción que tenemos en el aula. El primero, pues evidentemente mencionamos, había sido el miedo, pero el miedo no pasa de las primeras semanas. Las primeras semanas en un aula, los chicos se adaptan, yo me adapto como profesor y después ya empieza la comunicación, entonces ya nos conocemos y entonces ya prácticamente podemos solventar la parte del miedo. Digo, el miedo siempre va a estar, el día del examen todo el mundo está aterrorizado, el día de alguna entrevista familiar, o la entrega de calificaciones, esos son días terroríficos para los alumnos porque precisamente pues, se vuelve a presentar esa reacción. Pero ya la van tomando, incluso se van adaptando a esas condiciones. Pero la tristeza, creo yo, que es un elemento, es un factor que nos acompaña todos los días, porque todos los días tenemos, como dije, tenemos estímulos que nos condicionan, como tú habías dicho al inicio, la felicidad, ¿no? La alegría con la que nos levantamos o con la que estamos saliendo o estamos entrando al aula. La tristeza, pues, es una reacción a esa situación en las que yo o estoy desanimado. Bueno, es una respuesta a la pérdida, normalmente. Digo, la tristeza se presenta cuando tenemos una pérdida. Normalmente cuando perdemos algún ser querido, o cuando una situación no la podemos cumplir o se nos fue de las manos una oportunidad, se presenta esa reacción. Es una reacción química, definitivamente también, igual como la del miedo, también es ocasionada por las glándulas que tenemos en el cerebro. Y veía yo una cuestión aquí en relación a lo químico. La tristeza está muy relacionada con la serotonina, que es una sustancia que produce la alegría, que produce la emoción, que produce la emotividad, ¿no? Que nos invita a la actividad o a la alegría prácticamente. Y la tristeza lo que hace es que reduce esa sustancia o tiende a bloquear que esa sustancia se expanda. Y casualmente los niveles de serotonina están ubicados prácticamente, dice la literatura, yo no sabía, están en el intestino. Y yo me pregunto, ¿por qué están en el intestino? ¿O por qué la tristeza está allí en el intestino? Pues sí, precisamente es la parte que controla, pues, digamos que regula todo el resto del cuerpo. La tristeza se manifiesta a veces en llanto, se manifiesta en lentitud, se manifiesta en cansancio, en sueño, o sea, adormilamiento, más bien, no sueño, sino pues flojera. Y eso pues precisamente viene desde el estómago, ¿no? Desde donde tenemos la parte fuerte del cuerpo, que es la que detona precisamente la actividad de todo el mundo. Entonces, la tristeza es una reacción a una condición de pérdida. Y aquí lo interesante es, bueno, primero determinar cómo se provoca, cómo se produce esa tristeza y qué pasa si no la atiendo inmediatamente. Porque, bueno, decíamos en la semana pasada,
tenemos dos condiciones. Tenemos la condición inmediata, que es precisamente la manifestación de la emoción con la que estemos platicando o la que estemos analizando, y tenemos al sentimiento, que es precisamente una condición un poco más extensiva en tiempo, y entonces, o extensa en tiempo, y entonces ese se puede generar alguna patología posteriormente, como, no sé, una... Um, una cuestión más delicada, como que nos puede llevar incluso, por ejemplo, al suicidio o a sentimientos de, de, de no comer o de no dormir, o cuestiones un poco más patológicas, un poco unas situaciones más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí, la introducción, y yo dejaría como reflexión o como punto de análisis, ¿qué podríamos hacer? Bueno, primero, ¿cómo podemos diagnosticar la tristeza? Y como docentes, ¿qué podemos hacer para atender ¿cómo se llama? La tristeza? Y evidentemente también, pues al alumno, ¿cómo puede él o ella, pues manejar su propia tristeza? O sea, ¿qué, qué puede sacar de provecho de la tristeza cómo puede salir de ella? Entonces, son varios elementos que a lo mejor aquí en la plática se pueden ir solventando, se pueden ir uh, acotando, ¿no? Muchas gracias Luis. Y como decíamos, ¿no? Yo creo que también darle el nombre, ¿te acuerdas cuando platicamos así como de las emociones en general? Y hoy que nos acompaña Migue, cómo a veces es difícil, quizá que aprendamos a decir, estoy enojado, estoy triste, estoy feliz, o sea, como que también esa parte, yo creo que también aquí influye, que ya no lo irán platicando ustedes, como ese rango, ¿no? A veces de edad, lo platicábamos, Miguel, en el programa donde iniciamos con el tema, que a veces como los pequeñitos de un preescolar, por ejemplo, y que a veces están viviendo una situación de alguna separación de los papás, etcétera, no saben ponerle ese nombre justamente a la emoción, ¿no? Que ellos pueden estar viviendo y que a veces los ves así, hasta ausentes, lo hemos dicho, ¿no? Y que quizá no pueden decir, ah, pues estoy enojado o tengo miedo, ¿no? Porque también puede ser, pues miedo a que ya no va a estar papá o no va a estar mamá, o no sé, ese tipo de situaciones. Por eso creemos tan importante el visibilizar, el concientizar sobre el tema de las emociones, porque yo creo que cuando estás del otro lado y que eres, no sé, la maestra del preescolar y hay tantos pequeñitos ahí que no sabes, o sea, no puedes así como decir cómo logro, aunque lo identificas quizá en que lo veo triste o lo veo pues así diferente, cómo a veces lograr desde tu trinchera pues poder contribuir a que esté un poco mejor o a que le pueda, no te va a decir el pequeño, ¿verdad? Obviamente, ay, pues es que estoy triste, ¿no? Tendrá que encontrar como las formas, pero a veces, y yo también lo veo, creo que hasta un joven universitario es difícil que a veces ahora quieran manifestar esas emociones. Y otra, ¿cuántas veces lo hemos platicado aquí en algunos conversatorios? Y creo que alguno incluso fue tema, el suicidio, ¿no? Del que hablabas, Luis. ¿Cuántas veces una emoción puede llevar a tomar ese tipo de decisiones drásticas porque quizá nunca tuvieron esa posibilidad de enfrentarlo, ¿no? De enfrentarse a esa emoción y decir, ok, estás aquí, te voy a poner nombre y mejor buscar, no sé cómo se diga, la alternativa, no lo sé, pero me gustaría escuchar a Migue y bueno, le cedo el uso de la voz para que vayamos aquí compartiendo de lo que nos ha dicho Luis. Adelante, Migue. Sí, muchas gracias y buenas noches. Les voy a quedar mal porque no soy psicólogo, no soy médico, no soy biólogo ni neurólogo, entonces yo no sé cómo funciona la tristeza a nivel cerebral, a nivel hormonal, no lo sé, pero sí soy filósofo, entonces puedo aportar desde la filosofía. Y desde la filosofía quiero hablar de algo importante. Las emociones que estamos hablando, las 6 emociones básicas, eh, son primitivas. Es lo que nos conecta con nuestro lado animal. Somos animales. El ser humano no nace humano. El sentido es alcanzar su humanidad. Pero al momento que nacemos somos animales humanos, no humanos todavía. Entonces, dentro de nuestra característica animal está
que tenemos algo llamado instinto de supervivencia, que funcionó muy bien durante la prehistoria, funcionó muy bien cuando no teníamos civilización, pero al momento que el ser humano madura, crece, evoluciona, construye ciudades, construye gobiernos, el ser humano se tiene que civilizar. Al momento que nos civilizamos a través de un proceso llamado educación, me corrige Luis si digo una burrez administrativa, pero este proceso llamado educación tiene dentro de sí diversos procedimientos que funcionan bajo ciertos sistemas educativos, ¿no? Diversos dependiendo los objetivos, las metas, dependiendo también el contexto histórico, geográfico, etcétera. Ok, entonces no la regué. Entonces, cuando nosotros pasamos a civilizarnos a través del proceso educativo, nosotros tenemos que ir alejándonos de nuestro lado animal, no negándolo, sino reprimiéndolo, gestionándolo, controlándolo a través de la educación. Es decir, el objetivo de educarnos es ser mejores ciudadanos para un día alcanzar nuestra humanidad. No la vamos a alcanzar sin una correcta educación. Entonces, este instinto de supervivencia estaba muy bien cuando teníamos que huir de depredadores, cuando teníamos que sobrevivir a tormentas, a tempestades. Cuando el ser humano entra a vivir en sociedad, se autoprotege, crea comunidades que protege. Estamos en la parte más alta de la escala, somos superdepredadores, ¿correcto? Entonces, todo ese instinto de supervivencia ya no lo necesitamos, a menos que seas un guerrillero, que seas una persona que vive, que tiene riesgo de morir en la selva, pues sí, pero para las personas que estamos en ciudad, ese instinto de supervivencia es obsoleto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la educación? Convertir ese instinto de supervivencia en cultura. El ser humano es el único ser que convierte lo primitivo en arte, en cultura. Les comentaba la sesión pasada, el miedo lo convertimos en cuidado, precaución y prudencia. Y en este caso la tristeza forma parte de nuestro instinto de supervivencia. ¿Cuál es el sentido de sentir tristeza? Porque la tristeza no es algo negativo, es algo instintivo. Necesitamos sentir tristeza, es parte de lo que somos. ¿Y para qué sirve la tristeza? Porque bueno, el miedo sirve para alejarnos de amenazas, ¿correcto? ¿Para qué sirve la tristeza? Para afrontar pérdidas. Si una persona sufre una pérdida, la reacción natural es sentir tristeza. Si no sientes tristeza por una pérdida de alguien que estimas, algo no está bien. ¿Correcto? Es parte de nuestro ser sentir tristeza ante una pérdida. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si la educación no es correcta? Y no hablo de profesores, hablo de papás, abuelos, tíos, tías, vecinos, profesores. Y aquí que hay padres de familia acompañándonos, Luis, que tiene a sus hijas, Asbeidi, que tiene a su hijo, Ian, que también tiene a su pequeña, ¿no? A ustedes les hablo. Ustedes tienen que enseñarle a los niños a convertir sus emociones en sentimientos, porque al momento que la emoción se convierte en un sentimiento, queda impregnada en tu personalidad. Cuando una emoción se vuelve un sentimiento, ya forma parte de quién eres, forma parte de tus creencias, forma parte de cómo te vas a comportar, ¿correcto? Entonces, si no hacemos correcto el proceso educativo, el instinto de supervivencia se convierte en sentimientos defensivos. La tristeza, si no es bien educada, si no le enseñamos al niño que es natural sentir tristeza, si no le enseñamos a lidiar, lo que dijo Luis es perfecto, lo que mencionabas, Baby, si tú como docente, como papá, como hermano, notas que esa persona tiene características o síntomas de tristeza, tienes que acercarte, sobre todo si es un menor. ¿Qué está sintiendo? ¿Es por la pérdida? Vamos a platicar. Yo he ido por mi condición de filósofo del bienestar, he ido a velorios, he ido a novenarios y curiosamente a quien más ignoran es al niño y no se preocupan por cómo está llevando el duelo el niño o el adolescente, ¿correcto? ¿Cuántos adultos al sufrir la pérdida se llevan entre las patas a los menores, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Si no educamos en la tristeza, si no la convertimos en una virtud, entonces creamos sentimientos defensivos. ¿Cuál es el sentimiento defensivo de quien no aprendió a superar duelos? El característico, el desamor. Se rompe esa conexión afectiva con la realidad. Hay cinismo, amargura, enojo, puede sentir, se burla de los sentimientos de tristeza de los demás porque está molesto, porque se quedó en este proceso del duelo, entre la ira, entre la negación, ya no crean lazos o apegos sanos. Los educadores, y no hablo de profesores, hablo de aquellos que tenemos en nuestras manos formar las personalidades de los demás, debemos de convertir la emoción de la tristeza en una virtud. La tristeza, repito, es natural. ¿Y cómo se le llama a una tristeza que se vuelve un sentimiento virtuoso? Y estoy seguro que cuando les diga, van a decir, es mi favorito, yo me considero así, y es la resiliencia. Cuando tú tomas a tus educandos, a tus discentes, y les enseñas, los educas en el manejo de las emociones, les das la teoría, efectivamente, como decías, Vidi, les decimos cómo se llama, cuáles son sus características, les enseñamos que es natural, que no tiene por qué sentir pena o sentir vergüenza o sentir miedo, que es natural, y le enseñamos que un duelo no se supera, nos transforma. Y esa es la resiliencia, cuando a partir de algo que me causó dolor, que me causó daño, yo emerjo como alguien mejor. Hay un desarrollo en la resiliencia. Un duelo tiene que servir para desarrollar, pero necesitamos ser educados porque no nacemos sabiendo qué hacer con la tristeza. Es más, mucha gente le evita. Piensa que la tristeza es mala. No, no es ni buen animal, es natural y es parte de lo que somos. Y tenemos que aprender a vivir con ella, a lidiar con ella, a que sea parte de nuestra personalidad y a ver que lo maravilloso de la tristeza es que nos puede llevar a la resiliencia, porque nos hace desarrollar, nos hace crecer. Sabemos que nunca ha tenido una crisis, no crece, no madura. Necesitas pasar por el fango, por el lodo para emerger. Pero si los docentes, los padres de familia, los hermanos, todos los que estamos de cierto modo atendiendo a personas en formación, si no lo hacemos bien, si no educamos de manera correcta, la tristeza se convierte en desamor, en cinismo, y estamos llenos de personas así. Entonces, esto no es un trastorno psicológico, esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no se educó a la persona cuando necesitaba. El maestro aparece cuando el alumno lo necesita. ¿Cuántas veces el alumno que está pasando por un duelo nos necesita? ¿Y para dónde volteé? No existen maestros, porque ni siquiera los adultos superaron la tristeza en resiliencia. Y bueno, por mi parte sería todo en esta primera participación. ¿Qué Muchísimas pasó, gracias, baby? Miguel. Me quedé pensando en lo que estabas comentando, discúlpame. Pues sí, fue muy interesante, sin duda. Y a ver, ya te escuchamos. Yo no sabía que tenías una pequeña, mira, no se me vengo a enterar. Gracias, Adelante, ya con gracias. tu participación en esta primera ronda. Te escuchamos. Gracias, gracias. Pues mire que ni yo sabía. Ah, cómo no. Si hasta nos dijiste que un día no ibas a Vique porque tenías la visita de tu pequeña, de tu niña. Creo que es tu sobrina, Ah, prima, pero Ah, es, pero es tuya, ¿no? sí, Es tu pequeña. pero o es sea, sí, mía, es sí, mía, Ah, o sea, dice. sí es cuenta, bien pequeñita, sí es cuenta bien pequeñita, porque te pero no es sigue mi y chava. mucho aprende de ti. Sí, Pues luego sí habla cuenta. mucho Sí, de ella, ¿no? ya Nos medio se platica. está despegando porque híjoles, hablando de la educación, sí le están maleducando muy, muy feo. Y precisamente porque aquí, ¿cuál es el detalle que analizo, aunado a lo que menciona el maestro Miguel? Se suele, ¿cómo se llama? Subestimar al niño. ¿En qué sentido?
de que piensan que no sabe, que no dimensiona, que no es capaz de concebirlo y están totalmente equivocados. Está más que demostrado que muchas veces los niños sí tienen la capacidad de sobra para entender y procesar muchos conceptos que nosotros como adultos a veces nos cuesta. Y aquí precisamente estaba, tampoco soy psicólogo ni médico, soy ingeniero, ahora sí ya lo puedo decir, soy ingeniero. Entonces, mi campo no está especializado en eso, sin embargo, sí llevo varias materias al respecto y me tomé la tarea de investigar al respecto, porque pues evidentemente me dio mucha curiosidad de dónde surge la tristeza o en su defecto, cómo es considerada por nosotros como seres humanos. Y aquí se me hizo una observación bastante interesante que hace Lazarus, o Lazarus, no sé cómo se pronuncie, que menciona que la tristeza, eh, que como tal, la tristeza no se da solo por lo que vivimos, por las situaciones, los acontecimientos, lo que nos pasa a nuestro alrededor, sino que viene la interpretación de cada persona respecto hacia ello. Algo que platicaba mucho con el maestro Miguel en aquellos tiempos era, bueno, en algún momento, mejor dicho, es que pues va a depender, creo que sí lo platicamos, sí creo que sí, que va a depender mucho de la perspectiva de cada persona, va a depender cómo va a tomar las cosas, ¿sí? Porque una persona, y también lo platicaba con usted, maestro Luis, no sé si lo recuerda, que por ejemplo una persona que fue engañada, que le fueron infiel, vaya, pues va a visualizar una relación como una pérdida de tiempo, lo va a visualizar como algo que no vale la pena, como algo que solamente te va a quitar dinero, tiempo y esfuerzo. Y por el contrario, una persona que recién se va enamorando lo va a ver como lo mejor, como lo más maravilloso, ¿sí? Como lo más increíble que le puede pasar en la vida. Y en este caso pasa también con los niños, que un niño, dependiendo de la información que tenga, va a interpretar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo mucho que cuando me daban las noticias de que es que, ¿qué crees que falleció tal familiar, ¿no? Ahí sí tuve 2 reacciones, porque tuve ambas. En la primera sí me llegó una profunda tristeza, porque yo quería mucho ese familiar, lo estimaba, llegué a platicar muchas veces con esta persona, y me dolió muchísimo, y estaba llore y llore. Y del segundo familiar, realmente, pues, como casi no lo conocía, pues, sí fue como que, o sea, qué triste que ya no está, pero sí fue como que, bueno, o sea, y precisamente eso es lo que pasa muchas veces. Que de acuerdo a la interpretación que tú le puedas dar como persona, de acuerdo al vínculo, va a tener mayor o menor intensidad. Y por otra parte, en este caso hablando de temas de suicidio, o bueno, temas de depresión, precisamente entramos en materia ya directamente de, ¿cómo decirlo? Ay, perdonen si se me desconectó la cámara ahorita, se va a reconectar. Aquí en este caso encontré que hay un par de autores, que son García Silverio y del Barrio, que mencionan lo siguiente, que pasa, sobre todo aquí en la cultura mexicana, que dicen, ay, pues no pasa nada, mijito, no pasa nada, mijita. Tú solamente ponte a barrer, ponte a hacer algo y se te va a olvidar. ¿Y qué es lo que sucede? Que se normaliza y se empieza a dar una gran frecuencia a todo este malestar y fuera de que sea pasajeros, trasciende a como tal a la depresión, porque ya fuera de solucionarlo, fuera de como tal, pues de darle seguimiento, se lo toman muy a la ligera. Y eso realmente es peligroso, porque como tal, pues sabemos de sobra, ay, perdón, sabemos de sobra que cuando no se atienden ciertos problemas, cuando no se atienden de manera adecuada con ayuda profesional, pues puede desencadenar en estos temas de depresión juvenil e infantil que, pues lamentablemente, digo, por lo menos conocemos un caso que ya sea que lo hayan platicado, que lo hayan pues, vivido directamente. A mí me tocó vivirlo mucho durante la preparatoria y el bachillerato. Tenía varios compañeros, varios amigos que tal cual me decían, me marcaban directamente, oye, ¿qué crees? Pues tengo aquí, ¿no? El cohete en la mano, ¿no? Cohete, pues es una pistola para los que no entiendan barrio. Y sí era muy triste que precisamente no se le daba el seguimiento y por lo mismo de la cultura mexicana que se tiene de ser
no fuerte, sino ser resiliente y si en algunos casos hacer caso omiso e ignorar totalmente a este tipo de cuestiones, porque es lo que se le hace, simplemente se le ignora y no se le da el peso que se le debería de dar. Y por el contrario, perdón, por otra parte, a nivel educativo, pues desde luego que tiene muchísima influencia, porque también en nuestras escuelas, ¿qué es lo que sucede? Que muchos de los docentes ni siquiera están capacitados para seguir un protocolo en este tipo de situaciones. Se los platicaba hace un par de programas que pues había varios casos en donde los docentes actuaban mal porque o no siguen el protocolo o lo desconocían por completo. Y aquí, qué es lo que sucede? O bueno, ¿qué es lo que yo analizo? Que efectivamente debería de como tal, o sea, el objetivo de las instituciones no debería ser como tal erradicar la tristeza, ajá, sino tratar de aprender a gestionarla, de que haya gestión emocional, que haya una regulación adecuada, ajá. Y esto lo sabemos porque hay un autor, Cuervo Martínez, que me menciona precisamente todas las estrategias que se dan en la autorregulación, tanto en niños como en adolescentes, para la identificación de todos estos problemas, todas estas necesidades que llegan a desarrollar, que pues se dan con mucha frecuencia. Porque la educación emocional finalmente tiene que cumplir o tiene que tener este enfoque y debería, porque pareciese que sigue un enfoque muy tradicional, estoico, sí, y digo, no es que esté mal el estoicismo, antes de que Maestro Miguel se me enoje, no es que esté mal el estoicismo, simplemente que el estoicismo a veces sí se malinterpreta, ¿no? Y lo decían en Avatar, el corazón más puro no es aquel que le pasan mil cosas y ya, y lo sobrellevan, no. El corazón puro es aquel que le pasan mil cosas y no se envenena. Así como la verdadera inteligencia es capaz de demostrar todas las ilusiones. O sea, ese debería ser la finalidad, sí, de la gestión emocional, que atiendas a la razón y puedas identificar todas esas trampas, todas esas ilusiones, todas esas situaciones que pueden llevarte a problemas emocionales que no necesariamente son lo que pareciesen. Y por el contrario, se nos debería de enseñar eso, que nuestro corazón, o bueno, nuestros sentimientos, nuestra mente, debe de tener la suficiente fortaleza como para que a pesar de que le sucedan mil problemáticas, a pesar de que esté bombardeado de mil situaciones, pueda tener la suficiente madurez para poder entenderlo, poder aceptarlo y poder incluso transformarlo, ¿sí? Que se pueda transformar y se pueda convertir mucho de lo que, ahí está, ya volvimos, que se pueda convertir mucho de todo ese malestar en algo positivo. Porque déjenme hacerles esta pregunta, maestros. ¿Cuántas veces no les ha pasado precisamente que les fue mal en un trabajo, que les tuvieron un mal día, que a lo mejor sus parejas les gritonearon, les dijeron de cosas o los dejaron, les engañaron? ¿Cuántas veces no les ha sucedido eso? Y algo que les reconozco es que hasta la fecha yo los veo ecuánimes, los veo profesionales, los veo siempre, a lo mejor no al 100%, pero los veo bien, los veo que están bien, los veo que sonríen, los veo que están bien. Y eso quiero pensar que no les costó de un día para acá. Fueron años de estar experimentándolo. Ajá. Se los platicaba la vez pasada fuera de cámaras. Incluso a pesar de que mis 23 cortos años, a pesar de que soy un bebecito para muchos, han sido años que me ha tomado trabajar realmente en muchas situaciones, ¿sí? De cosas fuertes que me llegaron a pasar y que hasta la fecha luego sí me preguntan muchos, oye, y pues cómo le haces, ¿no? O sea, yo que tú estaría llorando, estaría sumergido en drogas y demás. Les digo, pues sí, fue muy complicado. No fue imposible, pero fue bastante complicado. Y realmente fue todo un trabajo, fue todo un proceso de gestión en donde insisto, fuera de sobrellevarlo, fue todo un proceso en el que tuve que aprender a entenderlo, a analizarlo, a aceptarlo y a aprender a vivir con ello. ¿Sí? No tanto es sobrellevarlo, sino a aceptar que está presente, que nunca va a desaparecer y aprender a vivir con ello. Por eso menciono que el estoicismo no es malo 100%, solo que está muchas veces mal enfocado y se toma como muy radical. Y ese es el error que
que diría que se comete con muchas de ese tipo de estrategias que se toman muy radicalmente. Y no sé qué tanto estén de acuerdo conmigo, maestros, pero no me dejará, no quiero dejar pasar esta idea, que también sucede. Se tienen dos enfoques cuando estamos hablando de grupos. Está el enfoque latinoamericano y el enfoque europeo. Que aquí Pichón Rivière hace su observación, o bueno, hace su análisis. El enfoque europeo es muy externo, es de que en la escuela lo que hacen es, tienes un problema, le avisamos a los papás, los canalizamos con el especialista y ellos se hacen cargo. En cambio, el enfoque latinoamericano es más maternalista, más paternalista. Ahora sí que te apapachan más. Ajá. Te hace esa observación que te apapachan más y es de que no, ¿cuál es tu problema? Vamos a apoyarte, vamos a ayudarte. ¿Y eso qué es lo que genera? Que a veces te sientes juzgado, no te sientes apoyado, porque por lo mismo de que no te enseñan a gestionarlo, tus mismos compañeros te empiezan a atacar o te empiezan a juzgar o te empiezan a dar consejos que no deberían de ser. Ajá. ¿Por qué? Porque, y aquí es donde luego sí les digo, no está mal aceptar consejos, no está mal aceptar las sugerencias y la ayuda, pero tómalo de quien viene y sobre todo depende del contexto. ¿Por qué? Voy a poner este ejemplo en las tierras aquí del campo que se trabajan. Imaginemos por un momento que tienen cada uno sus tierras y yo digo, ay, le voy a aconsejar al maestro Luis para que no le crezca, a la maestra Sveidi para que se le enyerbe y al maestro Migue pues para que le crezca pero poquito, para que yo salga bien ganón. Ajá. Entonces, yo los voy a aconsejar con una falsa emoción, un falso sentimiento de que quiero ayudarlos, pero realmente no. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que pues se van a entristecer ustedes porque pues no les van a dar sus cosechas. ¿Por qué? Porque yo les hice la malicia desde un inicio. Y eso es lo que suele pasar mucho aquí en Latinoamérica, que se tiene ese pensamiento cangrejo, de quiero que estés bien, pero no mejor que yo. Entonces, aquí es donde me gustaría preguntarles, maestros, eh, porque la identificación, realmente hay muchas estrategias y se identifican muy bastante, no acertado, pero sí es bastante sencillo identificar ciertas situaciones con la experiencia y con ciertas capacitaciones. Pero aquí la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cómo o qué es cómo sería la manera adecuada para tratar estos temas? 100% con capacitaciones, con certificaciones, con cursos, o educarse desde la necesidad, es decir, educarse desde la realidad que como docentes muchas veces somos conscientes de que están ahí esas necesidades, porque yo muchas veces lo he visto en mis alumnos, que yo veo que tienen esas necesidades, pero ya sea por ajustarme al programa o por ajustarme a los planes de estudio, pues tengo que tomar otro rumbo. Entonces, ¿qué opinan, maestros? Los escucho. Muchas gracias, gracias, Jan. Adelante, Luis, te veo como con ganas de responderle a Jan, ¿no? Ya te dejó muy pensativo. Sin duda que es una pregunta compleja, ¿no? Porque efectivamente lo hemos platicado acá también, lo de los tiempos y como él bien lo dice, a veces, ¿qué priorizas, no? Y ante tan diversas, ¿no? Criaturas que puedes tener frente a ti, joven, adolescente, niño, no sé, ¿qué priorizar, no? ¿O hasta dónde? Porque a veces esa línea puede ser tan delgada que a qué los lleva esa emoción. Si no hubo una mano amiga, ¿no? Que te pudiera, o un oído atento, ¿no? Que pudiera estar pendiente de eso que gritabas en el silencio, puede ser, ¿no? Pero yo creo que Luis nos puede compartir un poquito más. Adelante, te escucha. Híjole, sí es complejo, sí está muy complejo y bueno, antes de contestar bueno, de intentar contestar la pregunta de Ian, decía Miguel y Ian también que, que en la educación nosotros reaccionamos conforme a nuestra cultura, conforme a nuestras creencias, conforme a la educación que tenemos. Entonces, es cierto, la tristeza deja de ser primitiva cuando pasa al contexto social. Ya cuando está en el contexto social, uh, hay un factor que
pues hasta ahorita creo que no lo hemos tocado, pero es precisamente de la socialización. Cuando el ser humano ya empieza a vivir en sociedad, pues todas sus emociones están en función precisamente a lo que la propia sociedad le va transmitiendo, que es precisamente la educación. Y reaccionamos, por ejemplo, ahorita en el caso que nos pone Ian, pues vamos reaccionando de acuerdo a los contextos o a los niveles educativos que tiene cada cultura. Efectivamente, los anglosajones, ¿cómo se llama? Los asiáticos, los africanos y los latinoamericanos, tenemos diferentes contextos. Y el contexto es precisamente esa cultura. Son esos hábitos, son esas costumbres, son esas tradiciones, son todos esos conocimientos que hemos venido acumulando a lo largo de toda la evolución. Y no son iguales en todas las sociedades. Entonces hay sociedades que podemos decir son muy frías ante una emoción o ante una situación, pero no es que sean fríos, sino es que su contexto los ha educado así. Y hay contextos que somos mucho más cálidos, que somos mucho más amigables, etcétera, y entonces pues reaccionamos en ese sentido más amigablemente. Hay una cuestión, leía yo o entendía yo un factor muy interesante que se da en esto de la socialización. Yo preguntaba, me hacía la pregunta al estar estudiando el tema, ¿de qué me sirve a mí la tristeza? ¿Para qué me sirve a mí la tristeza? Y bueno, evidentemente me sirve para absorber el dolor, independientemente. Para absorber el dolor estamos en el plano primitivo, definitivamente, como dice Miguel. Pero hay un factor, dije yo, la socialización, que es precisamente la empatía. A mí la tristeza me sirve para ser empático en sociedad, y esa debería ser el factor contemporáneo o el factor civilizante, ¿no? La empatía. Yo como persona necesito integrarme a un grupo social. Si el grupo social no me acepta, pues evidentemente tengo que manifestar mi tristeza. Puede ser a través del llanto, puede ser a través de la introspección, puede ser a través del retiro. Y de alguna manera tengo que mostrarle al grupo que pues me duele no ser parte del grupo. Y entonces el grupo tiene que entender que esa manifestación quiere decir que necesitamos empatizar con él. Y esa es la parte social, les digo, es la parte civilizante o la parte moderna, ¿no? Que creo que es donde no se ha trabajado a través de los años. Yo reconozco en la literatura, reconozco 3 etapas o 3 momentos que ha llevado la evolución de la tristeza. El primero ya lo menciona Ian, que es la parte estoica o la parte clásica, vamos a llamarle la parte clásica, que arranca precisamente en tiempos de los griegos, los romanos y las civilizaciones anteriores, donde la tristeza se veía como un error o una desvirtud del ser humano. Se creía que era débil aquel que era triste. Y entonces esa es la primera etapa. Después, esto viene hasta la Edad Media. En la Edad Media, a partir de la Edad Media, con Tomás Aquino o Tomás Moro, no me acuerdo, Tomás Aquino, ¿no? Él considera que la tristeza ya no es un signo de debilidad, pero sí es un signo de pecado. Y entonces nos contextualiza algo igual que en la edad clásica. El hecho de que la tristeza sea un pecado, pues no es algo bueno, o sea, sigue estando considerando algo malo. Y así nos venimos hasta el siglo casi finales del siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX, cuando la tristeza se transforma, o el pensamiento de la tristeza o el entendimiento de la tristeza se transforma como el origen de la depresión.
Y entonces volvemos a seguir en el contexto erróneo o en el contexto negativo, vamos a decir, en el contexto negativo del término. Entonces, si la cultura adopta tajantemente la historia, pues evidentemente vamos a nuestro contexto nos diría, si eres triste, eso está muy mal hecho. Y eso precisamente es lo que ha sucedido en las sociedades latinoamericanas, cuando precisamente por influencia de la religión y por influencia de la propia ciencia, que no acaba de entender que la tristeza es una reacción que es necesaria para una mejor empatía, para una mejor vida en sociedad. Entonces, evidentemente, tenemos que encontrar factores de incidencia adversa, ¿no? Es decir, que la tristeza no es buena. Y por eso los papás en Latinoamérica dicen, no, mijito, eso no es importante, no le hagas caso, supéralo, mañana lo superas. No, a partir de, siempre hemos tenido tristeza, y lo que he mencionado, en todas las escuelas tenemos tristeza, en todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad tenemos tristeza. ¿Por qué? Porque usted lo han dicho, papás divorciados, peleas con el amigo, peleas con el novio, rupturas amorosas, en fin, infinidad de ejemplos nos llevan a la tristeza. ¿Y qué hace el profesor? El profesor lo que hace es que no le da importancia a la tristeza, minimiza esa situación, cuando debería ser al contrario. Por ejemplo, en mi caso, yo en alguna ocasión tuve un alumno, un grupo de preparatoria, y de repente la mejor chica del grupo empieza a fallar, empieza a no poner atención, a no estar en clase, estar dispersa, su comportamiento empieza a ser bastante extraño, y de repente empieza a llorar de la nada. Caramba, esto ya es algo extraño. El profesor tiene que inmediatamente abordar la situación. Quizá no en grupo, porque evidentemente va a tener la pena, la vergüenza de ser abordada en grupo, pero sí la puedes sacar fuera del grupo y decirle, a ver, ¿qué te está sucediendo? Necesitamos abordar inmediatamente el caso. Bueno, en mi caso, esta chica se acababa de embarazar sin ¿cómo se llama? Sin previa prevención, o sea, un embarazo de esos que suceden toda la vida entre secundaria y preparatoria. Y eso genera tristeza. El primer impacto, si tú no lo abordas en ese momento, ese caso se va a la depresión. Y entonces sí tenemos, como dice la ciencia, es el principio de la depresión. Y entonces sí tienes un problema patológico, porque allí no sabes qué va a suceder. Entonces hay que abordarlo. Hay alumnos que están dispersos, pero a lo que yo quería llegar era precisamente a que el profesor tiene que entender la situación, tiene que entender el fenómeno. El fenómeno se llama tristeza, esto que estamos platicando. Y la tristeza se manifiesta con llanto, con aislamiento, con temblor. Con temblor puedes tener temblor, sudoración, dispersación, o sea, el pensamiento puede estar en otro. Le puedes preguntar y puede contestar otra cosa que quién sabe. O sea, distracción. Entonces, el profesor tiene que entender el fenómeno y saber qué hacer en ese caso. En la literatura nos habla de que hay sociedades o hay instituciones que tienen ciertos protocolos para el manejo de los fenómenos. Protocolo como el que todos conocemos, que es el de los famosos sismos. Ya sabemos que tenemos que caminar, no pegados a los cristales, etcétera. Bueno, salir por ¿cómo se llama? No utilizar elevadores, bajar por las escaleras, bueno, etcétera. Todos los pasos que hay que hacer. ¿Dónde está el protocolo para trabajar una tristeza en una clase? Creo que no la tenemos, porque si nos ajustamos a las etapas que dije históricamente, pues entonces no hay protocolo. Sí, hijito, eso mañana lo vas a olvidar y lo vas a superar. Pues no,
O sea, habemos gente que seguimos arrastrando tristezas de antaño y eso se ha prolongado y como no lo hemos podido superar, ahora tenemos otro tipo de traumas muy diferentes porque no atendimos adecuadamente el caso. Entonces, creo que estamos en un momento en que podríamos generar un protocolo para atender el miedo, para atender la tristeza, para atender la ira, que por ejemplo ahorita ya vimos, mañana platicaremos de la ira, y también hay casos extremos en la ira, ¿no? Bueno, es mi manera quizá de responder un poquito a la pregunta que hace Ian. Es difícil, sí, pero yo la respondería con eso. O sea, creo que sí, tienes razón. No estamos atendiendo realmente el fenómeno, lo estamos evadiendo, sería la palabra, creo yo. No sé si Miguel me quiera corregir, pero yo creo que con esa actitud o con esas respuestas estamos evadiendo el abordaje del fenómeno. Gracias, gracias Luis. Pues a ver, Miguel, te escuchamos. Esos protocolos ya existen. Agenda tu cita. Yo los trabajo. Efectivamente, no los hallé, entonces los desarrollé. Tengo más de 13 años estudiando las emociones, los sentimientos, el impacto en la personalidad. Lo platicamos. Tuve que ausentarme de este bello programa 6 meses porque tenía que avanzar en esto. Y claro, al menos yo desde mi trinchera trabajo esto. Entonces, no le podemos pedir al maestro de preescolar, de primaria, de secundaria, de prepa, que sea un experto en esto. Incluso han metido psicólogos a las universidades y tampoco. No nos sigamos, no sigamos evadiendo. La respuesta está en la filosofía. Entonces, sí existen protocolos para gestionar la tristeza y los trabajo en el despacho de filosofía. Agenden su cita y con mucho gusto los apoyamos. La pregunta que se hallan es muy importante porque, como bien mencionas, Luis, es una evasión. Mencioné en mi primer participación, cuando una emoción, en este caso la tristeza, no se educa, se convierte en un sentimiento defensivo. Entonces, para que no nos vuelva a doler, entramos en desamor. Ya no nos conectamos emocionalmente con la realidad. Miren, yo trabajo una visión ontológica bipartita. Por un lado está la existencia, que es quien soy, y por otro lado la realidad, que es todo lo que me rodea. Entonces, si ustedes son tan románticos como yo y piensan que existe la media naranja, tu complemento, tu otra mitad, entonces la mitad de mi existencia es la realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando la realidad me está generando un dolor que se manifiesta bajo el fenómeno de la tristeza? Si no me educan, si no me enseñan los maestros, no de escuela, los maestros de vida, los filósofos, no me enseñan a trabajar con este fenómeno de la tristeza, la voy a convertir en un sentimiento defensivo. No quiero que la realidad me siga lastimando. Entonces, niego la realidad. Hay personas que entran en una negación, en un nihilismo. No me duele, no pasa nada. Mira, al rato se me pasa. Es cosa de, no, darle tiempo. Y no solo México y no solo Latinoamérica, en Eurolatina, también existen estas ideas de evadir. Al rato se te olvida y nos volvemos evasores, creamos sentimientos para evadir. Pero entendamos, los filósofos, la mayoría, no están haciendo bien su chamba, no están atendiendo esto, porque existen no solo los trabajos de psicólogos como Stigman, también tenemos a los filósofos como James, como Sartre, como Nietzsche, que tienen años trabajando este tema de la tristeza, hasta el mismo Schopenhauer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es no caer en la desesperación. Sí existimos filósofos que sí estamos atendiendo esto y enseñamos, educamos, pero es un tema difícil. No es algo que yo pueda en este programa decirles, oye, si tienes un hijo que está pasando por tristeza, dile esto. Les voy a decir por qué. No es porque yo me quiera ver como, es que mi trabajo es muy difícil. No, es que cuando
aprendes algo, lo formas parte de tu personalidad. Entonces, es lo que se llama un trauma. Me dolió tanto la realidad, me provocó una tristeza tan profunda que ese sentimiento defensivo forma parte de mi personalidad. Entonces, no importa lo que los demás me digan, no importa los libros que lea, no importa, yo sigo en esa actitud porque ya es mi personalidad. Lo que hago como filósofo es modificar esa personalidad y es un trabajo muy complejo y no siempre se puede. Hay personas que son muy necias y que su personalidad no la cambian, sobre todo edades más avanzadas. En los jóvenes tengo más éxito, es más fácil que cualquiera de mis estudiantes yo los motive a cambiar su personalidad a una persona de 60 años para arriba. Me va a costar más trabajo, pero se puede. Pero repito, si tú has intentado ayudarle a alguien que esté en una tristeza profunda o que ya está en ese sentimiento defensivo de la amargura, el cinismo, el desamor o depresión, no te sientas mal si no se deja ayudar por ti. Es que ya está en su personalidad. Esta idea está tan arraigada, tiene tanta fe que por eso es tan difícil que te ponga atención. Pero repito, para eso estamos los profesionales. Hay psicólogos que pueden ayudar y estoy yo en mi despacho de filosofía que te puedo ayudar, porque precisamente esa es mi chamba, desarrollar un bienestar, no negando la tristeza, sino enseñándote a sacar lo virtuoso, que es la resiliencia. Cuando tú conviertes a una persona en resiliente, sabes que hiciste bien tu chamba como educador, como papá, como mamá, cumpliste. Cuando tienes ante ti un grupo de alumnos que tienen miedo, que están tristes, porque de seguro muchos no los están apoyando para que estudien o los están criticando o les están diciendo no lo vas a lograr o ya para qué, ya pasó tu tiempo. Claro que eso duele y claro que genera tristeza de repente voltear y decir, mi familia no me está apoyando. Hay mujeres mayores de 30 que quieren estudiar y las parejas no las están apoyando. O los hijos les dicen, mamá, es que tú no vas a entender ni sabes matemáticas. Todo esto genera tristeza. ¿Cuál es el rol del docente? Enseñar a que eso te haga más fuerte. La tristeza tiene como objetivo fortalecerte, no deprimirte, pero para eso existe el trabajo del docente y sobre todo del filósofo. Cuando un filósofo y un maestro se juntan, créanme, logramos maravillas en la sociedad. Decía el mito griego de Demeter y Perséfone. Cuando Perséfone murió, Demeter, la diosa de la agricultura, cayó en una tristeza tan profunda que el invierno fue eterno y nunca volvieron a ver cosechas. El desamor y la tristeza siempre van de la mano. Si no atendemos como educadores, repito, papás, tíos, abuelos, hermanos mayores, profesores, maestros, tenemos que enseñar, pero también entiendo que a lo mejor el primero que necesite ese conocimiento, pues seas tú mismo. Así que agenda tu cita, ya sabes. Excelente, excelente. Muchas gracias, Miguel. Pues sí, sin duda yo creo que contar con este tipo de alternativas pues también es importante, ¿no? Porque a veces no se puede encontrar esa salida, ¿no? O a quién recurrir, como bien lo decían. Y bueno, pues yo creo que es importante saber que existen en el entorno también pues lugares y consultas como con Miguel, que ya nos hizo aquí su comercial también aprovechando el programa. Así es de que, bueno, es una alternativa. Aquí nos está compartiendo sus datos también. Y bueno, está el tiempo breve, ya prácticamente un minutito. Ya no sé si quieras compartirnos alguna idea final también en esta segunda ronda. Te escuchamos antes de que termine el programa. Adelante. Gracias, gracias. Claro, claro que sí. Híjoles, realmente es complejo abordar estos temas porque son tabú en muchas partes del mundo, no solo aquí en Latinoamérica, sino que en muchas otras partes ese es tema tabú, porque no se suele tocar, porque hay quienes prefieren evadirlo, hay quienes prefieren desplazarlo, es un mecanismo de defensa, el desplazamiento freudiano, que es totalmente, no es que esté mal, sino que es algo que está presente en nuestras vidas, incluso
Eh, el olvido funciona como este mecanismo de defensa también, en muchas ocasiones, pero no hay que dejar de lado que existe, que está presente, no hay que olvidarlo por completo, no hay que dejarlo al aire se va, sino que hay que entenderlo, hay que tratar de aprender a gestionarlo adecuada y correctamente. Y pues aquí sí quisiera decir este mensaje que si tú estás pasando por situaciones de tristeza que te pueden llevar a la depresión, o si crees que tienes depresión, acude a un profesional, no lo dejes pasar, no esperes a que se haga más fuerte y desde luego no te sientas juzgado o juzgada. Ajá, porque no hay nada más triste que sentirse en soledad. Ajá, no hay nada más triste que estar en soledad y créeme que no hay, eh, no estás así. Ajá, hay muchas instituciones. Aquí tenemos a alguien que se dedica a eso, a darte ese acompañamiento y seguimiento si lo requieres. Y créeme que es bueno, es bueno. Y, lo, y es bastante beneficioso para tu vida. ¿Sí? En algún momento estaría bueno que hiciéramos un programa contando nuestros testimonios, si me lo permiten, maestros, que hiciéramos un testimonio, haciendo como a modo de síntesis, dar como testimonio de cómo hemos atravesado por diferentes situaciones. No sé, me gustaría planteárselo así, porque también sucede que como no platicamos mucho de esto, es normal que la gente no sepa. Y por ende, al no saber, existe ¿cómo decirlo? Esta ignorancia, vaya, pero no hay que dejarlo pasar por alto. Ese sería mi comentario, pues como siempre, invitarlos a que se eduquen y a que lean siempre, porque pues no hay nada como la educación es una de las armas más poderosas y pues eso, invitarlos a que siempre se eduquen, a que siempre sean mejores y a que pues nunca lo dejen de lado. Gracias, gracias, Ian, por supuesto. Agradezco también a Luis, a Miguel. El tiempo se nos ha terminado, pero pues muy interesante recordarle a nuestro auditorio que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30 con otro tema igual o más interesante. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias.